Ok, aquí tenemos la primera lámina en la que deseo explicar acá de cómo la nefrona trabaja. Tenemos la estructura de la nefrona con lo que viene siendo la membrana de filtración glomerular, toda esta parte, lo que es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, o sea, el túbulo descendente del asa de Henle, tubo ascendente, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Aquí tenemos un diagrama de lo que viene siendo un paciente que tenga la glucosa normal, la circulación sanguínea. Esta es representación de la glucosa, de la circulación sanguínea, donde la glucosa es normal. ¿Qué pasa? La glucosa, cuando pasa a través del glomérulo y pasa a las estructuras glomerulares, la glucosa puede ser filtrada, ¿ok? Pero inmediatamente, una vez que es filtrada, acá en el túbulo contorneado proximal, es reabsorbida junto con el sodio a través de unos transportadores, ¿verdad?, de glucosa. Tenemos, si vemos la literatura, vas a encontrar dos tipos de transportadores de glucosa, que son los de sodio, ¿verdad?, transportadores de glucosa y sodio, como son los que se encuentran en la membrana celular de las células que se encuentran acá en el túbulo contorneado proximal, pero del lado que mira hacia la luz del túbulo contorneado. Ahí está ese tipo de transportador, que aquí te hice acá un aumento para que vieras que es la SGLT2, que es sodio glucosa transportador 2, que está en el polo de la célula que mira hacia la luz del túbulo contorneado, que es este punto azul que puse acá. Y luego que entra la glucosa junto con el sodio, entra una molécula de glucosa con una molécula de sodio acá a la célula, y luego es sacada de la célula hacia la circulación sanguínea nuevamente a través de un transportador GLUT2, ¿verdad? Los transportadores de glucosa 2, ¿verdad? El GLUT2. Esos son los que se encontrarían hacia la cara de la célula que mira hacia la parte vascular. Entonces, de esta manera, la glucosa que es filtrada del glomérulo inmediatamente es recuperada acá en el túbulo contorneado proximal y pasa a través de estos dos transportadores hacia la sangre nuevamente y se recupera. Eso hace que el siguiente proceso no haya ya glucosa. Por eso no vas a ver glucosa en la orina, porque es recuperada acá. Y en esta porción del túbulo, contorneado proximal, y luego acá en el túbulo descendente de la asa de Henle, vas a ver que hay absorción de agua, más no de soluto. Por eso que dice que esta porción es permeable al agua, ¿ok? Y una vez que va a la asa de Henle y sube acá como túbulo ascendente, aquí ya es impermeable al agua y solamente sale en soluto. En este caso sale una molécula de sodio, una de potasio y dos de cloro. ¿Okay? Eso hace que continúe el proceso y no ves glucosa en todo el trayecto hasta la formación de la orina. Ese es un paciente con glucosa normal. ¿Okay? Entonces la recupera en el túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿qué sucede cuando un paciente presenta una hiperglicemia? En este caso, aquí tenemos un diagrama que muestra un paciente con hiperglicemia aumenta la osmolaridad del plasma y obviamente también va a aumentar la osmolaridad del tejido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque simplemente el tejido va a secuestrar agua hacia el compartimento vascular, ¿okay? Y se va a deshidratar. Primero se deshidrata el tejido circundante y luego la célula pierde agua también. Entonces esto hace que esta hiperconcentración en la sangre, cuando pasa a través del túbulo contorneado, del glomérulo, se va a filtrar la glucosa, pero en mayor proporción porque hay mayor cantidad de glucosa circulante. Obviamente esto,
cuando pasa por el túbulo contorneado proximal, va a absorber a su máxima capacidad lo que ella puede rescatar de glucosa hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Pero no le va a dar chance del todo, porque cuando aumenta la osmolaridad, también acá en los túbulos, aumenta también el flujo del túbulo, aumenta el flujo, y cuando ya pasa acá a la porción ascendente y túbulo contorneado distal, la reabsorción también de solutos también se disminuye. Entonces, porque no da chance a que pueda las células que están acá a captar el suficiente sodio y todo ello, y eso hace que también se forme como parte de la orina, y eso es lo que va a generar un aumento de la glucosa en orina y un aumento del sodio. Entonces va a generar lo que se conoce como glucosuria, ¿verdad? Y esta glucosuria da como signos, pues como está perdiendo mucha glucosa por la orina, de polifagia en el paciente, porque va a haber disminución de la energía y obviamente el cuerpo va a responder tratando de obtener energía. ¿Okay? Eso es lo que hace que un paciente diabético tenga polifagia. La poliuria también se genera porque la misma glucosa que no ha sido absorbida junto con el sodio y lo demás atrae agua, y entonces eso va a hacer que se genere poliuria. Por otro lado, con esto también te aumenta lo que es la diuresis, ¿ya? Entonces esta diuresis va a generar deshidratación en el cuerpo, y esto va a estimular el sistema nervioso para que se produzca el mecanismo de la sed, ¿ya? Aumenta la sensación de sed y eso es lo que da la polidicsia. ¿Okay? Esto es lo que se observa en un paciente con una hiperglicemia. Eso es lo que explica la lámina esta que está acá. Ahora vamos a ir a otra lámina, porque a medida que este proceso, a medida que esta hiperglicemia se mantenga en el tiempo, va a generar alteraciones a la larga acá a esta estructura de la nefrona. Cuando vemos que se prolonga la hiperglicemia, ¿okay? Esto va a aumentar a nivel de la arteria aferente, va a llegar el flujo normal, ¿cierto? Esto es lo que muestra esta lámina. Y se produce la filtración glomerular. Esto es lo que es normal. ¿Qué pasa cuando hay hiperglicemia? Se produce una vasodilatación de la arteria aferente, ¿verdad? Y una vez que se produce la vasodilatación, quiere decir que aumenta el flujo de sangre hacia la nefrona. Aumenta el flujo de sangre hacia la nefrona. Esto es dado por la hiperglicemia, por el aumento de los aminoácidos en el plasma, ¿ve? Y la baja entrega de sodio y cloruro en la mácula densa. ¿Okay? Eso va a generar la vasodilatación de la arteria aferente. Esto, aunado a esto, en la arteria eferente, producto de que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Donde se va a generar principalmente angiotensina 2. Esa angiotensina 2 va a producir vasoconstricción de la arteria eferente. Cuando eso sucede, al aumentar el flujo por la arteria eferente, pero disminuir el flujo por la arteria eferente, va a hacer que aumente la presión glomerular. Y ese aumento de la presión glomerular va a generar mayor cantidad de filtrado. ¿Ves? Entonces, al incrementar la filtración glomerular, es lo que se conoce como una hiperfiltración que se genera en estos casos, y hay aumento de esta área del glomérulo, es lo que va a producir la hiperfiltración glomerular. Es como si, por ejemplo, te pusieran una llave, acá una llave de agua, ¿verdad? Y estuviera mandando flujo de agua hacia este extremo de la manguera. Entonces la manguera yo la doblo toda y le hago fenestraciones, le hago orificios. ¿Qué va a pasar? Y le pongo una manguera más pequeña acá, más pequeña, para que haya el flujo de agua por toda esta zona. ¿Qué va a pasar?
que va a aumentar la presión acá, porque mayor el flujo que va a llegar, pero es menor la salida. Eso va a generar más presión acá y va a generar más filtración. Eso es lo que sucede con estos casos, ¿ya? Entonces, eso va a generar también un aumento de la permeabilidad vascular, y por eso ahí aumenta la hiperfiltración, se produce la hiperfiltración. Al continuar el proceso de la hiperglicemia, ¿verdad? El glomérulo va a sufrir esclerosis de las paredes de las arterias eferentes y aferentes. ¿Okay? Esto va a generar filtración, y esto va a generar más endurecimiento de las arterias. Luego, este proceso que se genera aquí va a hacer que el mesangio, ¿te acuerdas del mesangio? El mesangio prolifere, va a aumentar, ¿verdad? Se va a expandir el mesangio y va a producir más sustancia de parte intersticial del mesangio. ¿Okay? Eso también, acuérdense que el mesangio produce factores proinflamatorios, entonces eso va a inflamar más la estructura glomerular y va a cambiar las cargas, la va a hacer más neutra a nivel de la membrana de filtración, cosa que vimos en la parte básica donde estaba la membrana de filtración, la membrana basal, que tenían sus cargas negativas. Entonces los factores proinflamatorios cambian las cargas esas negativas y las hace neutras. Entonces todas las proteínas que están acá en el compartimento vascular van a poder filtrar hacia la orina. Entonces eso va a generar más pérdidas, porque ahora se va a perder proteínas, glucosa, ¿ya? Y se va a perder otros elementos, proteínas más grandes como el glucógeno. Entonces estos cambios se generan a raíz de la hiperglicemia que se está produciendo de manera prolongada. ¿Ok? Entonces el aumento de la glucosa también va a generar cambios dentro de las células que conforman la estructura glomerular. La glucosa va a sufrir un proceso que se llama glicación. ¿Okay? Y esa glicación, ¿verdad?, va a alterar la funcionabilidad de las estructuras celulares que están a este nivel. Entonces ya van a perder la capacidad de funcionar adecuadamente, ¿no? Lo que se conoce que disminuye el performance de las células. Esa glicación genera unos productos finales que se llaman productos finales de glicación, y eso es lo que altera la célula, y eso es lo que hace que los podocitos después, más adelante te voy a explicar con otra lámina, se vayan desprendiendo y vayan perdiendo su estructura.